Un aquelarre infernal. Este es un testimonio aterrador de un albañil que vive en Guanajuato. Abro comillas. Mis queridos amigos, en esta ocasión les contaré una historia que me fue narrada por un albañil que consideraba ser el oficio más hermoso por haber sido heredado de su padre. El señor Manuel era parte de esta narrativa inquietante. Durante muchos años vivió en una casa de láminas de cartón. Su existencia se desarrollaba en la miseria. Sin embargo, de repente, la suerte le cambió. Comenzó vendiendo cartón, recolectando vidrios, recolectando botellas en las calles, en aquellas calles y callejones de Guanajuato, hasta que logró formar una pequeña empresa. Con el tiempo y el éxito en la recolección, construyó una casa enorme para la cual contrató al albañil de esta historia. Aquel albañil trabajó durante mucho tiempo sin inconvenientes, hasta que lo llevó a trabajar a su pueblo, ubicado en Guanajuato, en el estado, en la casa de su madre. El trabajo consistía en plantar columnas redondas y formar arcos de medio punto en un patio en forma de círculo. Era un trabajo aparentemente normal. Nuestro personaje aceptó la oferta, ya que aquel señor le iba a pagar la cantidad que le fue solicitada. El albañil decidió llevar consigo a su hijo y a dos de sus amigos como ayudantes, como sus chalanes. Resulta que el camino hacia la casa de la madre de Manuel era largo, accidentado. Debían caminar una hora en terracería a través de una calle estrecha ascendiendo entre dos cerros. Todo parecía normal, a no ser por la mirada inquietante y siniestra de los lugareños, que los veían con desconfianza. Podría decirse hasta con burla, especialmente las mujeres, quienes los observaban con curiosidad, con risas, aconsejándose unas a otras. La primera semana transcurrió sin incidentes. Manuel les pagaba con puntualidad por su trabajo. Sin embargo, en la segunda semana, el comportamiento del patrón cambió. Aquel patrón no solamente no se presentó el sábado a pagarles,
sino que dejó también de responder a las llamadas telefónicas. Los trabajadores decidieron no esperar ni un día más, pero después decidieron dar un día más de plazo, pues el trabajo estaba terminado y el pago prometido no podía despreciarse. Esa noche, el hijo de aquel albañil decidió aventurarse al pueblo cercano para comprar cervezas. Se llevaron consigo a un niño de la localidad para que los guiara y les enseñara dónde estaba la tienda. Cuando regresaron, sus rostros reflejaban un terror palpable. Contaron cómo una bola de fuego los había perseguido durante todo el camino de regreso. Y contaron que de esa bola de fuego se escuchaba una risa siniestra que les helaba la sangre y los llenaba de terror. El niño se aferró a Martín, uno de los amigos de aquel joven que había ido por las cervezas, mientras la bola de fuego se posaba en el cerro de enfrente, como un terrorífico presagio de lo que estaba por ocurrir. Aquellos trabajadores de la construcción se encerraron en un cuarto intentando restar importancia al incidente. Empezaron a beber las cervezas que habían traído, pero al pasar la medianoche observaron por una ventana cómo varias bolas de fuego se posaban en el cerro de enfrente, iluminando la oscuridad de la noche. Uno de aquellos trabajadores llevaba unos binoculares y decidió usarlos. Lo que vio lo horrorizó. En el barranco junto a un río había un grupo de mujeres, sus rostros deformados y manchados de sangre le recordaban a las caras de los guajolotes. La luz de la luna iluminaba el lugar, permitiéndole ver con claridad cómo sacrificaban animales y rociaban a jóvenes con su sangre. No podía creer lo que estaba viendo, era una danza macabra. Al decir lo que estaba viendo, sus acompañantes, los acompañantes de aquel que llevaba los binoculares, le pedían que los dejara ver. Uno a uno fueron viendo lo que ocurría, temerosos. La paranoia se apoderó de ellos, como si una de las brujas hubiera detectado la presencia de ellos y su curiosidad, como si supiera que los estaban espiando. Y las manos del que tenía los binoculares y las estaba espiando se quedaron paralizadas, pues una de aquellas mujeres veía fijamente como si estuviera enfrente de él. Sus ojos, iluminados de color rojizo, parecían penetrar en las profundidades del alma de aquel hombre. La sonrisa burlona que se dibujó en el rostro deformado de aquella bruja denotaba que sabía que la estaban observando y que disfrutaba del miedo que tenían ellos. No pudieron más
y se persinaron sabiendo que habían sido descubiertos. Pero lo aterrador apenas estaba empezando. Escucharon risas y palabras que adivinaron que eran conjuros. Se escuchaba aún más cerca de ellos. Uno de los trabajadores se percató de que una de aquellas brujas estaba en los arcos de medio punto que habían construido. Quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada de la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Las brujas envueltas en túnicas negras que ondeaban al ritmo del viento nocturno que se arremolinaba alrededor de aquel lugar, danzaban, chisporreaban fuego y hacían un círculo iluminando sus rostros ocultos bajo capuchas sombrías. Era una danza macabra de luces y sombras. Los cánticos que entonaban parecían surgir de las profundidades de la propia mente de aquellos trabajadores. Ahora ellos, por extraña y maléfica situación creada por la maldad, por la crueldad y por la brujería, presenciaban, escuchaban las palabras extrañas, se retorcían y serpenteaban en la conciencia de aquellos, susurrando promesas de poder y oscuridad. Las manos de ellos temblaban, incapaces de apartar la vista del sacrificio grotesco que se desplegaba ante sus ojos. Ya no estaban lejos, ya no necesitaban binoculares. Ahora estaban viendo al animal inerte. Se daban cuenta de que la sangre de aquel animal estaba empapando el piso en un río oscuro y viscoso. Las brujas se movían en una gracia serpenteante alrededor del cadáver de aquel animal. Trazaban símbolos místicos en el aire con dagas afiladas, sus palabras llenas de un poder ancestral que resonaba en el aire. Había una sensación de desasosiego que se apoderaba de ellos mientras observaban cómo las brujas invocaban fuerzas ocultas, desencadenando un torbellino de energía que parecía deformar la realidad misma. Ellos, por haberlas espiado, ahora estaban ahí presenciando aquella actividad. De repente una figura oscura se materializó entre las sombras, su presencia espectral envuelta en un aura de poder y misterio. Era el diablo mismo, el señor de las tinieblas que había venido a reclamar su parte en aquel aquelarre. Las brujas se postraron ante él con reverencia y sumisión, ofreciéndole sus almas en un pacto de lealtad eterna. Aquellos albañiles sintieron un escalofrío recorrer por su espalda al presenciar el terrible acuerdo que se estaba llevando a cabo ante sus ojos. De repente, la bruja que había visto entre las sombras a aquellos que la estaban espiando, los miró con un brillo, con un
fulgor malévolo que heló la sangre de aquellos albañiles en sus venas. Y les dijo: las próximas víctimas serán ustedes. Aquellas palabras rasgaron la mente de aquellos albañiles. Los llenaron de terror. Entonces más brujas se unieron a ella, emergiendo de las sombras como espectros de pesadilla. Las voces de aquellas mujeres sonaban invocando y adorando a Satanás. Sus pasos resonaban como el tañido de campanas fúnebres sobre la azotea de aquel lugar, mientras sus gritos desgarradores perforaban el aire con ferocidad aterradora. Los trabajadores de la construcción murmuraron acerca de las aves gigantes que revoloteaban en la oscuridad. Aquellas sombras danzando en la penumbra como heraldos de la muerte. Ellos se encomendaron a Dios. Le pidieron a Dios que los protegiera. El alma de ellos estaba en juego. La bruja los ofrendaría a Satanás. Sin embargo, los ángeles de Dios llegaron para protegerlos. El alba comenzó a iluminar el horizonte, arrojando destellos de esperanza en medio de la oscuridad. El aquelarre había llegado a su fin. Las brujas se dispersaron en la oscuridad como sombras desvaneciéndose en la luz del día. Sin embargo, a pesar de haber sido salvados por su fe en Dios y haber sido rescatados por ángeles que el Creador había enviado para defenderlos de la maldad, el terror se había arraigado en lo más profundo del ser de aquellos albañiles y les había dejado cicatrices invisibles que nunca sanarían. Cuando finalmente aquellos albañiles se atrevieron a emprender la huida, sus mentes estaban llenas de únicamente de una obsesión: encontrar a Manuel y hacerle pagar por lo que había desatado. Le advirtieron mediante una llamada, con voz temblorosa, que si algo les sucedía, la responsabilidad recaería sobre sus hombros. El patrón les envió depósitos. Ellos cobraron su sueldo, lo que les habían prometido. Pero a partir de aquel día, ni el albañil ni sus demás compañeros de trabajo volvieron a saber nada de ese patrón. Era como si nunca hubiera existido, como si hubiera desvanecido en la oscuridad que rodeaba
el misterio de aquellas brujas que, estando lejos, por haber sido espiadas, condujeron a los trabajadores de la construcción a un acto satánico. La fe en Dios los había salvado y comprendieron que no hay que retar a lo desconocido. Cierro comillas. Gracias por su preferencia, que ustedes la pasen excelente.